La estructura tributaria en Centroamérica ha sido caracterizada por una alta inequidad y varias de las reformas tratan muy modestamente de reducir esa inequidad. ¿Y esto qué quiere decir? Varias de las reformas están concentradas en buscar el aumento de los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta, modernizar el impuesto sobre la renta, que es un reto que la región ha tenido, y esto implica aspectos como gravar dividendos, mejorar la administración tributaria y también elementos como reducir exoneraciones. Una reforma integral es aquella que busca no solamente resolver un problema de corto plazo de el déficit fiscal. Muchas reformas se pueden conceptualizar como reformas del tipo que ante un déficit fiscal mayor, el gobierno toma esas decisiones de aumentar algunas tasas para mejorar la recaudación fiscal y reducir el déficit. En este caso, nosotros llamamos reforma integral aquella que tiende a disminuir la estructura inequitativa que han tenido los impuestos, a poner mayor énfasis en los impuestos directos en relación a los impuestos indirectos que, como todos sabemos, son regresivos. Entonces, una reforma integral es aquella que busca cambiar la estructura tributaria para que sea más equitativa, que busca mejorar la asignación de los recursos en el gasto, focalizándolos hacia aquellos sectores más necesitados y al mismo tiempo haciendo más eficiente el gasto, y que busca también una mayor transparencia al momento de que los gobiernos deben rendir cuentas a la población de cómo se obtienen y cómo se gastan los recursos. En ese sentido, las reformas que actualmente se han dado en Centroamérica tienen mucho camino que recorrer. Varias de ellas modifican muy tibiamente las deficiencias estructurales de la estructura tributaria, y otras de ellas tienen un propósito más de recaudación de impuestos que de naturaleza integral. Podríamos decir que en general las reformas tributarias constituyen avances modestos en busca de la corrección de los problemas estructurales. Pero todavía queda mucho que hacer en el campo. Para ponerle ejemplo, todavía Centroamérica tiene una serie de exoneraciones fiscales que no se justifican desde el punto de vista económico y que se convierten en privilegios para sectores específicos. Todavía el peso de los impuestos indirectos constituye casi 2/3 partes de los ingresos, lo cual significa que hay una estructura, está caracterizada que la estructura es altamente regresiva desde el punto de vista internacional. Recuerde que la estructura tributaria en los países desarrollados es la inversa. Casi 2/3 partes de los impuestos provienen de los impuestos directos, como impuestos sobre la renta, impuestos a la propiedad, y solamente 1/3 parte provienen de los impuestos al consumo y al comercio, o sea, los indirectos. Mientras tanto, en el caso de Centroamérica, todavía se mantiene esa estructura inversa en el sentido que los impuestos indirectos son mayoritarios. Entonces se podría decir que estas reformas no son tan progresivas como se quisiera. No, no realmente. Por eso utilizamos que las reformas hasta ahora efectuadas en todos los países modestamente tratan de corregir algunos errores estructurales de la política fiscal centroamericana. Se van a necesitar
digamos, mayores reformas, se va a necesitar mayor capacidad de las administraciones tributarias para eliminar distorsiones que existen en la actualidad. Pues lo miro con mucha preocupación, porque pese a que se han dado estas reformas y partiendo de la característica que son reformas muy modestas, la presión sobre las finanzas públicas va a seguir siendo fuerte. Y esto precisamente porque el panorama internacional nos pronostica, en el mejor de los casos, un crecimiento económico bajo para los próximos años. Y en el peor de los casos, si Europa entrara en una recesión muy fuerte que afectara a Estados Unidos y al resto de países a nivel mundial, pues crearía una crisis muy fuerte en las finanzas públicas de Centroamérica.